Hola a todos. Hoy les vengo a hablar un poco sobre lo sucedido durante el Porfiriato con los campesinos y el capitalismo. Primero, hablaremos sobre las haciendas y los pueblos en el Porfiriato. Durante el Porfiriato, Porfirio Díaz quería liquidar a los pueblos que estuvieran fuera de las haciendas, para que todos los pueblos quedaran bajo las reglas de una hacienda. Todos aquellos pueblos que no querían acatar o se resistían a las reglas, se les quitaban algunos servicios. Esto se lograba ver más en el estado de Morelos. En ese entonces era la zona central de la industria azucarera, y aquí desde el siglo XIX se debía tener mucha inversión por la renovación de instalaciones. Cuando Porfirio Díaz los privaba de servicios, pensaba que los pueblos iban a ceder a las reglas, pero no fue así. Ellos seguían con su propia forma de gobierno. Los pueblos que estaban apartados de las haciendas se unieron para poder derrocar al gobierno. Ellos tenían su propia forma de organización. Con esto, los campesinos lograban intuir a la división de la burguesía y así lograron mejorar sus organizaciones. Esta organización comunal se convirtió en el principal centro político para la guerra campesina. Su principal objetivo fue defender y retornar a un pasado de México antiguo. Además, cumplió con el objetivo de lograr ayudar a proporcionar una idea para la Revolución Mexicana. Los campesinos siguieron luchando, pero esta vez su objetivo había cambiado, ahora atacaban a los capitalistas. Esto marcaba la base para la Revolución Mexicana, explicando así sus formas de organización tanto sociales como económicas. Ahora, ¿qué pasó con las comunidades tradicionales? En México, la anterior civilización y organización social se basó en la antigua comunidad agraria, en sus relaciones internas y en su economía colectiva. Sobre esas comunidades se alzaba el Imperio Azteca y el Imperio México-Tenochtitlan. Las antiguas comunidades llamaron la atención de Marx. Este trató de explicar cómo esas comunidades habían podido subsistir mientras los déspotas y las dinastías tenían como propósito el exterminio de las obras públicas ligadas al ciclo agrario. El titulado por Marx modo de producción asiático subsistió por debajo de la dominación colonial. En el Mediterráneo, el desarrollo del comercio y el esclavismo abrieron camino nuevamente al feudalismo. En América, las grandes civilizaciones, la Mesoamérica y la andina, a la llegada de los españoles, usaban el modo de producción asiático o despótico tributario. En México y en Perú, los españoles liquidaron a los sacerdotes y los guerreros, ocuparon su lugar, recogieron todo tipo de tributos y utilizaron la mano de obra para construir nuevos templos. La corona española trató de mantener la antigua relación de tributo de las comunidades con el poder central. Esa fue una causa de constantes conflictos. Las autoridades de España reconocieron la propiedad de los pueblos sobre sus tierras y otorgaron títulos que eran pruebas de sus derechos sobre sus tierras. Por otra parte, el tributo, que después de todo era trabajo, mediante el cual los imperios prehispánicos realizaron grandes obras públicas, fueron utilizadas con el mismo propósito para los españoles. Pero al imponerles un nuevo modo de producción, estos rompieron con el equilibrio de la sociedad indígena y terminaron con gran parte de la población. Y por último, ¿qué ocurrió con las comunidades agrarias, el capitalismo y la revolución? A finales del siglo XVII e inicios del XVIII, la comunidad agraria se mezcló con las haciendas. El capitalismo porfiriano, en un proceso de destrucción de las comunidades, no introdujo una nueva relación social como lo hizo en la ciudad, por lo que en el campesinado persistieron las costumbres colectivas. El tema de la propiedad familiar de la parcela se manifiesta de formas diferentes, al igual que su trayectoria social y cultural. Sus tradiciones, en una época de revoluciones, sirvieron para enlazar la comprensión individual y la perspectiva colectiva, además de que sirvió como desarrollo para la transición en un nuevo tipo de organización. En Asia, la revolución vietnamita demostró las capacidades de la comunidad agraria ante enemigos poderosos. Marx y Engels se negaron a la idea de idealizar a la comunidad agraria de antes y también a suponer que se podía cambiar de manera instantánea a formas colectivas socialistas, sin tener que pasar por el desarrollo de las fuerzas productivas que lleva consigo el capitalismo. Por otro lado, ambos plantearon la posibilidad de que, derivado el capitalismo en un país, la comunidad agraria se inspiraría para pasar a la perspectiva socialista sin pasar por el capitalismo. Elementos, costumbres o relaciones estaban aún presentes a inicios de la Revolución Mexicana. Los primeros grandes movimientos que iniciaron la revolución y que mostraron el descontento nacional fue el proletariado. El capitalismo fue ayudado a que el nuevo levantamiento no fuera una simple revuelta, sino que fuera una revolución. Al desarrollar concentraciones urbanas e industriales, un ejército nacional en donde los reclutados regresaban a sus pueblos con reconocimientos militares. En la primera década del siglo fueron grandes huelgas obreras, las cuales causaron descontento nacional. Por el momento, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.